La historia se repite una vez más, comienza una nueva crisis inmobiliaria y esta es peor que la del 2008 y ya les voy a explicar por qué. 14 años han pasado ya desde que estalló la última burbuja económica en Estados Unidos. Definitivamente el 2008 fue un desastre para la economía. El personaje principal de esta historia y bueno, de otras crisis también han sido los bancos, porque en esa vez se les ocurrió la grandiosa idea de ofrecer créditos hipotecarios a personas que financieramente no lo podían pagar. Estamos hablando de que le dieron créditos a personas que no tenían suficiente dinero, muchas deudas o que estaban sin trabajo. Jugaron con sus sentimientos diciéndoles que tuvieran su casa propia, y al haber una avalancha de gente comprando, el sector inmobiliario estaba creciendo prósperamente. Así que Wall Street puso de su parte al inflar más este sector, pero en realidad lo que hicieron fue construir un negocio a punta de endeudar a las personas comprando viviendas a precios exagerados. Estas personas no tenían cómo pagar sus créditos, así que dejaron de pagarlos, pero los bancos seguían endeudando al norteamericano porque supuestamente ese era el mejor momento para comprar una casa. Las personas estaban ilusionadas porque sus viviendas valían cada vez más, pero en la cocina financiera se estaba calentando ya la burbuja, cuya burbuja explotó y de muy mala manera cuando el banco de Lehman Brothers quebró. En ese momento la economía de miles de personas se fue para donde ya sabemos. Y todo lo que pasa en Estados Unidos, los efectos también impactan en Latinoamérica gracias a algo que se llama globalización, y cualquier daño que haya en esa cadena nos afecta muchísimo. Así que pon mucho ojo y escucha, porque lo que te voy a contar hoy sobre esta nueva burbuja inmobiliaria sencillamente se replica en los demás países, así que hay que prestarle muchísima atención. Bienvenido a otro video en Hackea el Dinero, donde tratamos de hacer llegar nuestro mensaje a la mayor cantidad de personas posibles para que vean desde otra perspectiva cómo funciona el dinero y las finanzas. Para poder entender por qué ha subido tanto el precio de la vivienda, tenemos que ver lo que ha ocurrido en el Fondo Monetario Internacional en los últimos años. Según el Fondo Monetario Internacional, desde el inicio de la pandemia, en algunas economías el precio de la vivienda se ha incrementado incluso un 20%. Esto debido a varios motivos, entre los que se incluyen los bajos tipos de interés y la oferta de la vivienda limitada, frutos de los cortes en la cadena del suministro global. Según el economista jefe responsable de este informe de Bloomberg Economics, el extraordinario estímulo económico que ayudó a poner de nuevo en pie a la economía global tras la pandemia está avivando las burbujas inmobiliarias, es decir, la impresión de dinero y el crédito barato. Entre los elementos que están fomentando el estallido de la burbuja inmobiliaria se encuentran unas tasas de interés históricamente bajas, el estímulo fiscal incomparable, los ahorros bloqueados listos para ser utilizados como depósitos, el stock limitado de viviendas y las expectativas de una recuperación sólida en la economía mundial. Otros aspectos que han engrandecido la demanda son los incentivos económicos ofrecidos por los gobiernos para la compra de casas, o también el interés de cambiar de vivienda, sobre todo para los teletrabajadores buscando más espacio, porque no hay que olvidar que tras la pandemia ha crecido muchísimo la modalidad de trabajo en casa, y también el encierro en casa nos ha hecho valorar muchísimo más tener espacios más amplios o tener algún lugar exterior como una terraza o un patio. En definitiva, hasta el verano de 2022 el precio de la vivienda ha estado aumentando bastante en todo el mundo, pero poco a poco ya podemos notar la subida de tasas de interés que encarecen las hipotecas y que hacen menos accesible el crédito a las personas. En definitiva, nos encontramos ante un punto de curvatura en el mercado inmobiliario. Si previo a la gran recesión de 2008 los bancos mantenían los tipos de interés muy bajos para incentivar a la economía, con la pandemia los bancos centrales contribuyeron muchísimo más en esta vía para procurar el crecimiento económico. Esto significó aprobar medidas sin precedentes para hacer el crédito muy accesible y así poder reactivar la economía, pero ahora para controlar la inflación de casi el 10% de los que estamos viviendo tanto en Norteamérica como en Latinoamérica y prácticamente el resto del mundo que supera estas cifras, los bancos centrales no han tenido de otra y les ha tocado empezar a subir los tipos de interés. Y el resultado, pues una financiación muchísimo más estricta y un crédito menos accesible para las personas. Además de la exagerada subida de los precios
préstamos y de las hipotecas. Esto para el FMI supondría una áspera caída del precio de la vivienda, sobre todo porque no se puede acceder a las hipotecas o porque las hipotecas variables van a experimentar importantes subidas. Pero incluso en países donde predomina la renta fija, como por ejemplo Estados Unidos, se ha visto la tasa del interés fijo para hipotecas a 30 años, tocando niveles que no se veían desde 2008. En el caso de Latinoamérica, los intereses han subido casi el doble según datos del emisor. La tasa efectiva anual para créditos hipotecarios llegó al 40,42% en mayo último, frente a la tasa del 2008 a la última recesión. Por lo tanto, tenemos por un lado una alta inflación que está aumentando el coste de vida de las personas y por lo tanto las está empobreciendo. Y por otro lado tenemos la alza de tasas de interés que está haciendo inaccesible el crédito y está encareciendo también las hipotecas. Tenemos que recordar que 3 de cada 4 personas necesitan un crédito hipotecario para poder acceder a la vivienda. Por lo tanto, si no fuese porque la oferta de viviendas está realmente muy controlada, el precio de la vivienda se habría desplomado ya. Entonces, ¿por qué es esto tan importante? Primero que todo, hay que tener en cuenta que el precio real de las viviendas es muy importante por su efecto en la riqueza de las personas. Si los precios reales de la vivienda suben regularmente por encima de la inflación en un 5 a 6%, los consumidores e inversores se están volviendo más ricos simplemente por ser dueño de una casa. Y muchas personas usan esta sensación como un cajero automático para sacar su dinero ahorrado e invertirlo. Obviamente esto no es una estrategia sabia, pero es muy común. Las personas se acostumbran a tener una inversión para siempre que aumenta de valor cada año y un flujo de interminable en efectivo de formas de líneas de crédito con garantía hipotecaria. Si el valor real de las viviendas empieza a disminuir, lo que significa que la vivienda está perdiendo valor debido a la inflación, eso significa que los activos más utilizados por la mayoría de las personas está causando que sean menos ricos o incluso más pobres. Cuando una persona que no es profesional de las finanzas desea invertir, lo hace en un activo que le sea simple de comprender. El activo más utilizado como inversión por las personas es una casa, y la situación actual está generando que la mayoría de su dinero está atrapado en ese activo que es muy difícil de vender, dado que está cayendo la demanda y aumentando la oferta. De todas maneras, queda claro que la economía está viendo muchos problemas actualmente, desde la inflación, los precios altos de recursos naturales, los intereses bancarios centrales y hasta la guerra en Ucrania. Por lo tanto, deberías estar muy atento a buscar oportunidades en ciertas zonas. Pero ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué opinas sobre el precio de las casas? ¿Crees que van a caer como cayeron en el año 2008? Deja tu opinión en los comentarios y estaré leyéndote. Nos vemos en un próximo video en Hackea el Dinero.